buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, propuesta que se inició en el 2014 y contará durante el año 2015 con diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia Gobernanza Universitaria, Nuevos Escenarios en Perspectiva Internacional, a cargo de Barbara Kemm, doctora en Literatura por la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania, y profesora en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Presenta la vicerrectora de la Universidad de Buenos Aires y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora Nélida Zerbone. Les contamos y les recordamos a los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo, en streaming, a través de la plataforma digital programa siglo21.rec.uba.ar. Desde allí luego podrán descargar el video completo de la conferencia. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí por dos motivos fundamentales. Bueno, por la conferencia que vamos a escuchar de la doctora que nos acompaña y que me parece que es un tema interesantísimo, nuevo en el sentido de que es fruto de sus investigaciones actuales y que nos puede aportar muchísimo a todos los que nos interesa el tema de la universidad. Y el segundo tema, que es realmente muy bueno estar aquí, que marca justamente esta conferencia y esta reunión con todos nosotros, es justamente el programa La Universidad de Buenos Aires en el siglo XXI, organizado con mucha fuerza, interés y justamente con un interés innovador por la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado de la UBA y que tiene mucho éxito por la difusión que tiene en la universidad y fuera de la universidad. Por eso me parece que es un doble gusto estar aquí y una doble satisfacción por escuchar una conferencia de sumo interés y absolutamente de puntos nuevos a pensar por todos nosotros y por el programa que continúa desde el 2014. Voy a ser breve, pero lo que quería destacar es justamente que la doctora Barbara Kemm es doctora en literatura, como recién la presentaron, pero que se ha especializado justamente en el tema del liderazgo y la estrategia internacional en el desarrollo de la universidad superior. Lo ha hecho en la Universidad de Glasgow y también ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Sussex, así como en otras universidades de Alemania y en el Reino Unido. Es directora internacional de un centro de investigación sumamente importante en Europa sobre educación superior, y sus temas de investigación de muchísima actualidad son la internalización y las nuevas formas de gobierno en la educación superior, y también otro tema de mucho interés son los cambios en los programas de doctorado en las universidades, especialmente con su punto en las universidades europeas. También ha incluido entre sus estudios, recién hablábamos, y sus investigaciones, el tema de los rankings universitarios, que va a desarrollar mucho más en la próxima conferencia que dará el jueves, organizada por la Maestría de Docencia de la Universidad de Buenos Aires. Sus publicaciones recientes, y no tan recientes, de muchos años, son de mucho interés y algunas de ellas traducidas al español y de una excelente calidad en el tema tan importante del gobierno de la universidad como en los otros temas, tanto del doctorado como el del ranking. En esta conferencia va a estar dividida en 4 partes. La primera parte va a describir el concepto de gobernanza como emergiendo de la economía y tomado por las ciencias políticas, pero luego aplicado a las ciencias sociales. Y va a introducir el tema en la investigación, las investigaciones sobre gobernanza, analizando los múltiples niveles de la gobernanza.
Luego analizará en una segunda parte la relevancia de la gobernanza universitaria en los niveles distintos del sistema y se interrogará cómo son las universidades, que son organizaciones que reaccionan frente a las condiciones cambiantes del medio ambiente y retos actuales y muchas veces externos a las necesidades universitarias. Luego va a centrarse en la gobernanza a nivel institucional y en la última parte va a referirse a la responsabilidad del Estado, que es un tema sumamente importante en el campo de la educación superior y cómo se reconfigura el tema de la gobernanza con las nuevas ideas de cómo dirigir y quién, y el papel del Estado, que bueno, a todos nos interesa muchísimo. Bueno, bienvenida, doctora, y la escuchamos con mucho gusto. Sí, ahora sí. Thank you very much for inviting me. I'm very honored and very pleased to be here. It's my first time in Argentina, and I have been shown a little bit of the city, and I have enjoyed my time here very much so far, and I will still stay a few more days and get to see even more of the city. So it is a pleasure to be here tonight, and as my graceful host told you already, tonight I'm going to speak about the question, what is university governance and does it matter? Muchas gracias, es un honor que me hayan invitado y es un verdadero placer estar aquí. Es la primera vez que vengo a la Argentina, me han mostrado partes de la ciudad y me encantó lo que vi. Todavía tengo algunos días para recorrerla. Como dijo mi anfitriona, es verdad, esta noche voy a hablar sobre gobernanza universitaria y la pregunta, ¿importa? Okay, as you can see from the structure, my presentation is divided into 4 parts. In the first part, I will define the concept of governance, describe its emergence, its main issues in research on governance, and the various forms of coordination and the idea of multi-level governance. Como bien dije, mi charla va a estar dividida en 4 partes. En la primera voy a definir el concepto de gobernanza, describir su emergencia, los temas centrales en la investigación que se realiza sobre la gobernanza, los diferentes métodos de coordinación y la idea de gobernanza multinivel. In my second part, I will analyze how governance matters on the systems level, starting with the question how universities as organizations and no longer as institutions react to changing conditions in their environment and to external challenges. Of course, reactions vary from country to country as contexts differ, but there is a lot of policy borrowing and isomorphism going on, and even though you don't in Argentina, obviously, universities are still more organized according to the traditional collegial model. I would predict that these new forms of governance will sooner or later move into this country as well. Entonces, en la segunda parte voy a analizar cómo la gobernanza y cuál es su importancia en el sistema, en el nivel de los sistemas, comenzando con la pregunta de cómo las universidades, como organizaciones y no ya como instituciones, reaccionan a las condiciones cambiantes en su entorno y a los desafíos externos. Por supuesto, las reacciones varían de país a país y en diferentes contextos, pero hay muchas políticas que se toman prestadas de una universidad a otra y se dan elementos isomórficos. Por supuesto, si bien en Argentina la universidad sigue según el modelo tradicional, creo que estas formas nuevas de gobernanza van a llegar tarde o temprano. In my third part, I will focus on how governance matters on the institutional level, describe how the withdrawal of the state from close control of universities
gave them more institutional autonomy, but this autonomy had a price. There was more competition, more monitoring, more assessment and evaluation of performance, and more public accountability. Also, this requires a more professional management and involvement of external stakeholders, for instance, in boards of governors, in the decision-making, leading to a weakening of the collegial decision-making structures. En la tercera parte me enfocaré en cómo y cuál es la importancia de la gobernanza a nivel institucional. También voy a describir cómo este retiro del Estado de un control muy estricto resulta en una autonomía institucional mayor, pero a un costo, por supuesto, porque lleva a más competencia, más monitoreo, más evaluaciones del rendimiento y una mayor rendición de cuentas a nivel público. También una gestión más profesional y una participación de grupos de interés externos, por ejemplo, juntas y juntas de directores y autoridades, en la toma de decisiones, lo cual lleva a un debilitamiento de las estructuras de toma de decisiones a nivel de la universidad. Okay, in my conclusions, I will make the argument that higher education governance is increasingly shared. It's no longer only the state and the university, but a larger group of actors. But there is still an important responsibility of the state, not only for funding universities, but also for regulating. So my closing argument will be that state functions are repositioned and based on new ideas about what should be steered and how, but not state functions are not really weakened. Y en cuarto lugar, como conclusión, voy a presentar el argumento de que la gobernanza a nivel de la educación superior cada vez se comparte más entre diferentes grupos. Ya no es el Estado y la universidad, sino que es un grupo de personas más amplio. Y esto sigue, aún así, sigue siendo importante la responsabilidad del Estado, no solo para financiar, sino también para regular. Las funciones del Estado en cierta forma se reposicionan y se basan en nuevas ideas de lo que debería ser, cómo se dirige y cómo. Ya no es tanto el rol del Estado que se debilita, sino que se reposiciona. Okay, let's start with the question, what is governance? Governance is a new buzzword, kind of denoting various processes of steering and leading higher education institutions. It is used as an analytical category to explain mechanisms of coordinating the activities of different but interdependent actors. Entonces, en primer lugar, la pregunta, ¿qué es la gobernanza? La gobernanza es una buzzword, ¿sí? Una palabra de moda que se usa mucho ahora para dirigir y para guiar un poco a las instituciones de educación superior. Se utiliza como una categoría analítica para explicar los mecanismos de coordinación de las actividades de diferentes actores que aún así son interdependientes. Governance was first used in the field of economics. For instance, if you think of the term corporate governance, then it moved into political science, especially into the field of international relations, where you find the term global governance. Then it moved into the social sciences, accompanied by key terms such as modernization of public administration and new public management. Entonces, el término gobernanza se acuñó principalmente en el campo de lo económico, ¿sí? Se escuchaban términos como gobernanza corporativa. Luego lo adoptó la ciencia política y se escuchaba especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales como gobernanza global, ese término. Y luego en las ciencias sociales acompañado por otros términos como modernización de la administración pública y este término New Public Management, nueva gestión pública. More general, governance refers to changes in the relationship between state, economy, and society, which classical steering theories did not take into account because they were based on the principal-agent relationships with a focus on the state.
La gobernanza se refiere a cambios en la relación entre el Estado, la economía y la sociedad que las teorías de dirección clásicas no tenían en cuenta porque se basaban en general en la relación principal entre la gente y el enfoque en el Estado. The governance perspective includes the role of private societal actors in decision-making processes, and these private societal actors are nowadays called stakeholders. La gobernanza incluye o denota el rol de los actores de la sociedad privada en los procesos de toma de decisiones. Hoy en día estos actores se llaman stakeholders o son los grupos de interés y las partes interesadas. Concerning the higher education system or concerning universities, we find less state control on the one hand. We find inclusion of external stakeholders in boards of governors and more public accountability, that is, accountability not simply directed to the state. External stakeholders are a new group of actors representing society, having been introduced in the relationship between state and universities. En cuanto a las universidades, encontramos entonces un menor control del Estado, una inclusión de estos grupos de interés externos y, como por ejemplo estas juntas a las que hice mención, y una rendición de cuentas más públicas y no simplemente al Estado, sino a todo el público en general. Y habiendo introducido en la relación, lo que se genera es esta relación justamente entre el Estado y las universidades. So I come now to a part that is entitled Main Issues in Governance Research, and I will give you just a few examples. So main issues in governance research are related to decision-making structures, decision-making processes, and decision-making objects. For example, the shape of leadership and administrative structures, what should be regulated by the state and what should not, which internal and external stakeholders are involved in decision-making, and so on. Ahora entonces voy a hablar de los temas principales en lo que es la investigación sobre gobernanza. Los principales temas en este sentido están relacionados con las estructuras de toma de decisiones, las estructuras para procesos y las estructuras de los objetos. Por ejemplo, la forma en que el liderazgo y las estructuras administrativas se ponen en juego y qué debería ser regulado por el Estado y qué no debería ser regulado por el Estado. ¿Qué grupos de interés, tanto internos como externos, participan en la toma de decisiones, etcétera? From answers to these and similar questions, the concept of good governance was derived, but so far has remained relatively vague. Good governance includes notions of transparency, efficiency, participation, responsibility, and rule of law. A las preguntas que mencioné recién, justamente cuando se las respondió, surgieron los conceptos de qué es una buena gobernanza. Y en general las respuestas siguen siendo bastante ambiguas porque la buena gobernanza incluye nociones de transparencia, de eficiencia, de participación, responsabilidad y el Estado de Derecho. So basically the governance perspective asks about the how of steering, but not necessarily who steers and why. La gobernanza, entonces la perspectiva, se pregunta cómo dirigir, pero no quién y no por qué. So if governance is a form of coordination of different but interdependent actors, it means intentional processes of regulation and coordination. And there are basically four main modes of coordination, and these are hierarchy, market, networks, and communities. Entonces, la gobernanza significa un proceso intencional de regulación y coordinación. Y hay básicamente cuatro modos de coordinación, cuatro modos principales, que son la jerarquía, el mercado, las redes y las comunidades. So in communities, you have the notion of a scientific community, for instance. Coordination is based on reciprocal adaptation, grounded in communication and shared values.
En las comunidades, en la coordinación de comunidades, que se basa en una adaptación recíproca basada en la comunicación y en los valores compartidos. En educación superior, por ejemplo, las comunidades científicas. Hierarchy is relatively simple. It's a mode of coordination that means that decisions are taken at the top and passed down to the bottom. La jerarquía es más sencilla, es un modo de coordinación que significa que las decisiones son tomadas en el estrato superior y pasan hacia abajo, hacia la base de forma vertical. Coordination through markets is a bit more complex. Essential elements are competition, supply and demand, and price. For example, the US higher education system has traditionally been an example for market coordination, but this also increasingly happens in Europe. Bueno, la coordinación a través de los mercados es un poco más compleja. Los elementos más fundamentales son la competencia, la oferta y la demanda y el precio. Como un ejemplo de educación superior tradicional en Estados Unidos para lo que es la coordinación del mercado, bueno, Estados Unidos es un muy buen ejemplo de esto, pero también cada vez se ve más en Europa. So the last mode of coordination is coordination through networks. And this form is dependent on the status of the actors in a given network. For instance, the status can be determined by power or by reputation or by trust. And networks can be loosely or tightly coupled, and access and exit options are important. You find this mode of coordination typically in large-scale international research projects. Bueno, la coordinación a través de redes es interdependiente o dependiente del estado de los actores en una red determinada. Por ejemplo, el estado puede ser determinado por una relación de poder, por reputación o por la confianza. Estas redes pueden ser ensambladas de manera más suelta o con mayor control y también involucra esto las opciones de acceso a estas redes y de salida de estas redes, que también es muy importante. Una típica modo de coordinación así en redes son los proyectos internacionales de investigación de gran escala. So I come now to a part about multi-level governance. So I said already the withdrawal of the state from detailed control of higher education has given higher education institutions more autonomy, but not without conditions. New form of output control, for instance, performance targets, new forms of accountability in terms of reporting, external stakeholders in boards of governors, competition through rankings, managerial leadership. All these changes in the modes of coordination and configuration of actors imply that there are nowadays more societal and actor levels involved in leading and steering universities than before. Bueno, vamos a hablar ahora de la gobernanza en múltiples niveles. Como ya les dije antes, existe un retiro por parte del Estado de un control muy detallado, que lo que ha dado a las instituciones de educación superior más autonomía, pero sin que existan condiciones para ello. Esto implica nuevas formas de control, por ejemplo, a través de objetivos de desempeño,
nuevas formas de rendición de cuentas, por ejemplo, que tiene que ver con presentación de informes, lo que son las partes interesadas o los actores externos en lo que son los grupos como juntas de directores, y la competencia a través de rankings para lograr este liderazgo en el gerenciamiento. Hay cambios en los modos de coordinación y en la configuración de los actores, lo que lleva a mayor cantidad de niveles de actores en la sociedad que están involucrados en la universidad. Okay, multi-level governance denotes a further shift in the modes of coordination, and these shifts are characterized by moving up, moving down, moving to the side. Moving up means, for instance, the agenda setting and policy formulation moves from the national to the supranational level. If you think of the policies of UNESCO, of World Bank, of OECD or the European Commission, you clearly have supranational levels intervening into national policy making for higher education. Moving down means the decentralization of decision-making powers from state level to institutional level. That is the idea of giving higher education institutions more autonomy. And within higher education institutions, from the central level, from the rectorate level, to the departments. And moving to the side means the delegation of steering and decision-making powers to more or less independent agencies which determine standards and guidelines for good practice. The best examples for that are, for example, the accreditation and quality assurance agencies, which are very often, at least in Europe, outside independent agencies that are not inside the university sector. Bueno, la gobernanza multinivel lleva como consecuencia un cambio que va más allá de los modos de coordinación caracterizados por, digamos, 4 formas de movimiento: un movimiento ascendente, descendente, lateral, y cada uno de estos tiene una característica particular. El movimiento ascendente tiene que ver con la marcación de agenda y la formulación de políticas, que va desde lo nacional al nivel suprainternacional, como puede ser la Comisión Europea, la UNESCO, el Banco Mundial, etc. Lo que es movilización descendiente es la descentralización de los poderes que toman las decisiones desde el nivel estatal hacia el nivel institucional y dentro de las propias instituciones de educación superior, desde el nivel central, por ejemplo, desde el rectorado hacia los departamentos. Y lo que son los movimientos laterales es la delegación de la dirección y de la toma de decisiones a lo que son las agencias independientes, agencias que determinan los estándares y los lineamientos para lo que son las buenas prácticas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la acreditación y las agencias de calidad, de aseguramiento de la calidad, que en Europa, por ejemplo, son externos y son independientes y no pertenecen ni siquiera a la universidad. Okay, with the concept of multi-level governance, the concept of governance has been extended in order to take into account phenomena such as internationalization and globalization. El término gobernanza multinivel hace hincapié en que el hecho de la gobernanza se ha extendido ese concepto para poder tener en cuenta el fenómeno como algo que fue internacionalizado y globalizado. So I now come to my second part, governance at the systems level. The main focus of governance analysis at systems level is the question, how do universities react to changing conditions in their environment or to external challenges? Bueno, ahora vamos a la gobernanza en el sistémico.
El foco sería cómo es que las universidades reaccionan ante las condiciones cambiantes. Por ejemplo, lo que es el financiamiento, los retos externos como el comportamiento de mercado. Entonces, cómo se comportan con respecto a lo que son los desafíos del mundo exterior. So in most continental European countries, a shift from state control to what has been called state supervision or steering from a distance could be observed since the early 1990s. More institutional autonomy, of course, required a more professional institutional management and often also a more market-like behavior. In extreme cases, like in the United Kingdom or in the Netherlands, universities have started to behave like businesses, like they, with corporate governance models. Leading to a more hierarchical institutional management, an increase in organizational efficiency and effectiveness, and of course a higher degree of accountability to the public. En la mayoría de los países continentales de Europa se ha dado un cambio de un control estatal muy férreo a una supervisión estatal o lo que se llama también como la dirección a la distancia, y eso pudo observarse desde principios de los años 90. Una autonomía institucional mayor requiere más profesionalismo en lo que es la gestión institucional y un comportamiento más cercano a los comportamientos de mercado, como se pueden ver en los casos más extremos en el Reino Unido y en las universidades del Reino Unido y los Países Bajos. Las universidades empezaron a comportarse más como negocios, lo que dio un orden institucional jerárquico en la administración y que apunta a una mayor eficiencia organizativa y a una mayor rendición de cuentas a nivel público. So in addition, many institutions have been forced to diversify their funding base due to decreased state funding. So the state was not able or not willing anymore to sufficiently fund the universities. This has triggered competition for fee-paying students, especially international students who pay in many countries a higher fee than domestic students, and a discussion whether higher education is a public or a private good. Además, muchas instituciones se vieron forzadas a diversificar su forma de financiamiento debido a una baja en lo que el Estado les brindaba como formas de financiamiento. Y esto ha dado lugar a una competencia de lo que son los estudiantes que pagan un arancel y también dio lugar al debate si la educación superior es un bien público o privado. So some European countries now see higher education basically and mostly as a private good for which students have to pay. This also casts higher education as a good which can be sold or bought on a market. So you, as a student, you invest in your education by paying money, and at the end you want a rate of return by getting a good job. It doesn't work like that, but that's the basic deal. Entonces, algunos países europeos ahora ven la educación superior como un bien privado, por el cual los estudiantes tienen que pagar. Y esto, por supuesto, hace que la educación superior se transforme en un bien que puede ser vendido o comprado en un mercado. Es decir, como estudiante, ¿qué hacemos? Invertimos en nuestra educación y queremos un retorno de nuestra inversión, que es justamente un buen trabajo. Claramente no funciona así, pero eso es un poco lo que se piensa. So the second element is the rise of the evaluative state. Evaluation used to be traditionally a routine verification to make sure that
universities spend public money appropriately. It now has become a strategic instrument with which the state tries to legitimize budget allocations. For instance, reducing the budget for poorly performing institutions and awarding a higher budget to highly performing institutions. Performance of quality is often monitored by independent agencies. Organizational responses to pressures for more cost effectiveness has been to trigger a trend in the division of academic work into teaching only and research only within institutions or among institutions. You have teaching only institutions and research intensive institutions. And the research intensive institutions are the winners in this game. Entonces, ahora se genera esto llamado el estado evaluador. La evaluación antes solía ser simplemente una verificación de rutina para asegurarse de que el dinero público era gastado apropiadamente. Ahora se ha transformado en un instrumento estratégico con el cual el Estado trata de legitimar sus asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, reduciendo el presupuesto para aquellas unidades que no se desempeñan correctamente y otorgándole un mayor presupuesto a aquellas que les va mejor o que tienen mejor rendimiento. El rendimiento o la calidad muchas veces es monitoreado por agencias independientes y las respuestas organizativas a las presiones para ser más costo eficientes se ha transformado en algo que generó una división en el mundo académico en universidades más dedicadas a la enseñanza y universidades más dedicadas a la investigación. En este juego ganan las que se dedican a la investigación. So the next element of governance at the systems level is accountability between trust and stakeholder control. In European higher education, normative forms of trust have been replaced by rational or instrumental forms of trust. The growing distrust of governments and stakeholders in the quality and efficiency of higher education has led to more monitoring and controlling of the money spent and the quality of activities. Instrumental trust then being the result of information gathered rather than long-standing interaction, which would be a normative form of trust. In addition, as I have mentioned, external stakeholders have become legitimate actors in the creation of trust. Entonces, la rendición de cuentas ahora se mueve entre la confianza y el control de estos grupos de interés. Por ejemplo, en el contexto de la educación superior europea, las nuevas formas de confianza han sido reemplazadas por formas racionales o instrumentales de confianza. La creciente desconfianza de los gobiernos y los grupos de interés en la calidad y la eficiencia de la educación superior hizo que se controle y se monitoree más el dinero que se gasta y se controle más también, por supuesto, la calidad de las actividades. La confianza instrumental es el resultado de la información que se recopila no de una interacción duradera y a largo plazo, sino que debería ser la norma, sino de justamente estos otros mecanismos. Además, estos grupos de interés externos que ya mencionamos se han transformado en actores legítimos en la creación de confianza. The next element is the rise of supranational actors. Systems governance through supranational actors has emerged due to the fact that national governments have become unable to deal with certain problems alone. Also, the increasing interaction between universities across borders in form of internationalization or even becoming global players contributed to this. Examples, I have mentioned them, are the role of the European Commission in creating a European higher education and research area, the role of the World Bank in lending money to higher education in developing countries, but only under certain conditions that need to be fulfilled, the role of OECD in comparative statistics and benchmarking, and the role of UNESCO in the development of lifelong learning policies and quality assurance systems. Here you have
really good examples of multi-level and multi-actor forms of governance. Muy bien, entonces el surgimiento de estos actores supranacionales lleva a lo siguiente. La gobernanza a través de sistemas y a través de actores supranacionales surgió debido al hecho de que los gobiernos o las gobernanzas nacionales se han vuelto incapaces de lidiar con ciertos problemas por sí solos. Otro factor es la interacción creciente entre las universidades a través de las fronteras, ¿sí? Lo cual lleva a una internacionalización y a una globalización. Todos estos factores contribuyeron a esta tendencia. Ejemplos de esto son, por ejemplo, el rol de la Unión Europea en crear un área de investigación y educación superior europea solamente. El rol, por ejemplo, del Banco Mundial, el rol de la OSD en estadísticas comparativas y en esto del benchmarking, los estudios comparativos, el rol de la UNESCO en el desarrollo de políticas de aprendizaje de largo plazo y sistemas de control de calidad. Todo esto lleva justamente a este concepto, el tema de lo multinivel y lo multiactor dentro del contexto de la gobernanza. Okay, the next element is the increasing power of the agencies. This takes place mostly in form of an agencyfication of quality assurance in higher education. I need to say this is a very important thing because if quality assurance is given over to agencies, it's taken away from the academics. And some engineering and economics programs cannot do without accreditation by an American accreditation agency, for instance, if they want to be famous. So these agencies establish standards and guidelines to which higher education institutions have to conform. In Europe, national quality assurance agencies have formed a European network. Thus, the definition of quality has been taken away from the academics themselves, and quality assurance has become more of a bureaucratic tool. Ahora voy a hablar del aumento del poder o el poder creciente de las agencias. En este sentido... Espera, me perdí. Sí, entonces se genera una tendencia de darle muchísima importancia a las agencias de control de calidad en la educación superior. Por ejemplo, si una universidad quiere tener prestigio o fama, sí o sí una agencia americana, estadounidense, tiene que darle como el visto bueno. Las agencias establecen normas y lineamientos a las cuales se tienen que adaptar las instituciones de educación superior. En Europa, las agencias de control de calidad nacional han formado una red europea y por ende la definición de calidad se ha quitado, o sea, se le ha quitado a los académicos la posibilidad de definir qué es la calidad y ahora queda en poder de las agencias. La aseguración de calidad, como se le dice, se ha transformado en una herramienta burocrática. The next element is the idea that higher education institutions should acquire actorhood. That means they should become actors, mostly on markets, but that is basically the shift from being an institution to becoming an organization. There is some discussion among experts in this, but basically the main debate is about higher education institutions being incomplete organizations versus higher education institutions being specific organizations. Incomplete means they don't have enough tight coupling, they don't have enough hierarchy, and not enough management, and not enough identity. Specific organizations means especially they are characterized by loose coupling and unclear technology. That is an idea from the mid-1970s to which I subscribe. But there is a debate in the research going on, you know, how universities can become organizations and what type of organizations should they become.
Y en último lugar, esta capacidad de las instituciones de educación superior de ser actores, este concepto de actorhood en inglés. Esto implica un cambio de pasar de ser una institución a transformarse en una organización, ¿sí? Por ejemplo, ser un actor o participar de los mercados. La educación superior, las instituciones de educación superior se consideran organizaciones incompletas, según una perspectiva, en oposición a transformarse en una organización específica. No es suficiente ya este tema del coupling, de la red más ajustada o más férrea, porque tampoco hay suficiente jerarquía, no suficiente gerenciamiento, y esto está en contraposición con el concepto de estas redes más sueltas, donde hay una tecnología menos clara. Esto es un concepto que se acuñó en 1970, con el cual yo estoy de acuerdo, pero hay muchos debates sobre esta idea de que la universidad se transforme en una organización y en qué tipo de organización se tiene que transformar. Okay, so the last element I want to mention here in the part about governance at systems level is the responsibilities of the state. So less state control, but a mix of vertical relationships in hierarchies and markets and horizontal relationships in actor networks have led in most European countries to a mix of hierarchical governance, market governance, and network governance. So you don't have the ideal types in reality. You always have a kind of a complicated mix. Entonces, lo último que quiero mencionar son las responsabilidades del Estado. Hay, como dije, menor control del Estado, pero lo que se da es una mezcla de relaciones verticales, jerarquías, mercados, y relaciones horizontales, que son redes de actores, ¿sí? Nunca hay arquetipos ideales en la realidad, siempre hay mezclas, unas mezclas muy heterogéneas. But I would say that the state is still responsible when you have a state system and state institutions. That the state is still responsible to protect higher education institutions from market failure. And the main responsibilities of the state in this respect are funding, securing quality and equality of access, and providing a legislative framework. Pero siempre que hablamos del Estado siempre tiene la responsabilidad de proteger a las instituciones. Y en este caso tiene la responsabilidad de proteger a las instituciones de educación superior de, por ejemplo, considerarse como que están fallando dentro de la mecánica del mercado. ¿Sí? Sus principales responsabilidades del Estado son el financiamiento, asegurar la calidad y la igualdad de acceso y brindar un marco legislativo. So I would argue in conclusion of this part of my presentation, that the responsibilities of the state have not been weakened, but they have shifted into new and different arenas of policymaking. Por eso puedo concluir que las responsabilidades del Estado no han sido necesariamente debilitadas, pero han cambiado y se han transformado en nuevos campos de toma de decisiones, nuevos y diferentes. All right, I come to my third part, governance at the institutional level. So governance is also a notion that is frequently used in debates about reforms of the internal structures and processes of higher education institutions. In this arena, it addresses shifts in the distribution of power and internal decision-making processes. For example, a strengthening and a professionalization of the central level, a weakening of collegial decision-making, and the inclusion of external stakeholders in boards of governors. Bueno, ahora voy a ir a la tercera parte de mi presentación, que es la gobernanza a nivel institucional.
La gobernanza también es una noción frecuentemente utilizada en debates sobre reformas de estructuras internas y los procesos de la educación superior. Aquí nos enfocamos en cambios en la distribución del poder y procesos internos de toma de decisiones. Por ejemplo, un fortalecimiento y profesionalización del nivel central y un debilitamiento de la toma de decisiones colegiadas y la inclusión de actores externos o de grupos de interés externos como son las comisiones de directores o de gobernadores. So the introduction of new public management instruments, and I will talk about these instruments in a moment, is aimed to achieve a double transformation. Higher education institutions are to become more integrated or more tightly coupled organizations to achieve actorhood, and competition to introduce market elements in order to improve performance. Because the idea is that better performance of individual higher education institutions is supposed to lead to better systems performance overall. Bueno, la introducción de los instrumentos de la nueva gestión pública o New Public Management apunta a alcanzar una transformación en dos niveles. Las instituciones de educación superior se vuelven más integradas, es decir, que tienen un ensamblado y un control de red más cerrado y son organizaciones más integradas que pueden alcanzar el concepto o el rol de actor y competición para introducirse en los elementos del mercado a fin de poder mejorar su desempeño, porque cuanto mejor sea el desempeño de las instituciones de educación superior a nivel individual, se supone que esto va a llevar a un mejor desempeño del sistema en general. However, it is as yet unclear whether this assumed causal relationship will lead to the expected effects. Still, more institutional responsibility requires a strengthened and professionalized management. Sin embargo, no queda claro aún si esta relación de causa y efecto que se supone va a llevar a los efectos que se esperan. Se requiere aún más responsabilidad institucional y una gestión más fuerte y más profesionalizada. In the following, I will present a number of new public management instruments used to achieve governance changes at institutional level. En el punto siguiente voy a presentarles un cierto número de instrumentos de nueva gestión pública que se utilizan para alcanzar cambios en la gobernanza a nivel institucional. One of the very first instruments was the change from line item budgets to lump sum budgets. The introduction of lump sum budgets gave university management more leeway for the internal allocation of money. For instance, incentives to reward high performance. But budget cuts by the state left little money to play with and led to a diversification of the funding base. That means university had to look for other forms of income through tuition fees, through cooperation with industry and research, and so on. Bueno, cuando hablamos de los instrumentos, de las estructuras internas de reforma, estamos pasando de lo que son las sumas más lineales a sumas
más concretas para financiar algo a sumas más globales que le permiten una mayor autonomía financiera. La introducción de estos instrumentos le dio a la administración universitaria una vía libre para una asignación presupuestaria interna del dinero, por ejemplo, mayores incentivos o una recompensa por un desempeño mejor al esperado, pero los recortes presupuestarios dejaban como poco dinero con el que jugar, por así decirlo, lo que dio lugar a la diversificación de los fondos. Por ejemplo, había que buscar una forma de financiamiento, ya sea a través del arancelamiento o la cooperación con la industria para hacer trabajos de investigación, etc. A second element is the introduction of boards of governors with external stakeholders. They have been introduced to exercise control over institutional management and have a voice in strategic decision-making. I must admit, I am myself a member of the board of governors of 2 German universities. Boards now include external members representing society or economy or unions. Sometimes they are even exclusively composed of external members. And they often appoint the rector. The rector is no longer elected by the professors of a given university. And they have a say in the financial decision-making and in strategic decision-making. Bueno, la presentación del instrumento de lo que son las juntas de directores o las juntas directivas fueron presentados para ejercer control en la gestión institucional y tener voz en lo que son las decisiones estratégicas. Bueno, debo confesar que yo misma soy miembro de la junta directiva de directores de 2 universidades en Alemania. Pero dicho esto, estas juntas ahora incluyen también miembros externos o están compuestas únicamente por miembros que son ajenos o externos a la universidad. Por ejemplo, representantes de la sociedad, de la industria, de los sindicatos y muchas veces, bueno, como ya dije, estas juntas están compuestas por miembros que son realmente solamente externos a la universidad y hasta se toman la decisión de nombrar ellos quién va a ser el rector y ya no lo nombran más los que son los académicos o parte del cuerpo colegiado, sino los agentes externos. So the next element, I have mentioned it before several times, is the strengthening and professionalization of institutional management and often also the deans. They have been given more authority and more decision-making power. In some countries, there are even new forms of professional careers, and institutional management and deans are increasingly more often appointed rather than elected, and sometimes also recruited from outside the university. So in this respect, organizational development takes priority over academic interests. Bueno, y voy a hablar ahora de otro instrumento que ya mencioné en otros momentos, que tiene que ver con la gestión institucional cada vez más fuerte y más profesionalizada de lo que es la gestión de la universidad y de los decanos. Tienen más autoridad y más poder en la toma de decisiones. En algunos países esto ha dado lugar a nuevas formas, a nuevas carreras profesionales. La gestión institucional y los decanos cada vez más están encargados de nombrar, no de elegir a los que van a ser los rectores o las autoridades de la universidad y a veces hasta contratan candidatos externos. Entonces, este desarrollo lo que hace es que la organización, el desarrollo de la organización sea prioritario y tenga un rol más preponderante que los intereses académicos.
So the other side of the coin of the strengthened and professionalized institutional management is, of course, the weakening of collegial decision-making bodies. The decision-making power basically is transferred to the central management and the boards, and in some cases, the senates, that would be your council here, right? The Conseil Superior. That in English it's called the Senate, which is the collegial decision-making body with representatives of all the different groups. In some cases, senates have been abolished altogether. They have no decision-making power anymore. They don't exist anymore as a gremium to take decisions. Bueno, y el lado B, por así decirlo, de este fortalecimiento de los que son los decanos y de el profesionalismo de la gestión institucional es el debilitamiento de los cuerpos colegiados como organismos que son los que toman las decisiones. Esto es transferido a la gestión o a la administración central y a la junta de directores y en algunos casos los senados, que el equivalente en esta universidad sería el Consejo Superior, ha sido abolido por completo, ya no existen más, ya no tienen ese organismo para lo que es la toma de decisiones. The next element are performance-oriented salaries and budget allocations. So in Germany, for example, and in some other European countries, the basic salaries of academic staff has been reduced and the money is being used to reward the high performers. Similar reductions have been done to the budgets of departments. This, of course, gives the institutional management the opportunity to define goals and priorities. Otro instrumento ha sido las asignaciones de presupuesto y salario orientado según el desempeño. Esto significa que lo que son los sueldos de los profesores ha sido reducido y el dinero ha sido utilizado para, de alguna manera, recompensar a los que tienen un desempeño destacado. Se ha producido una reducción similar en lo que son los presupuestos por departamento y esto da a lo que es la gerencia institucional la oportunidad de definir las metas y lo que son las prioridades. The next element are goal agreements. These take place between institutions and the state on the one hand, and between institutional management and departments or professors on the other hand. They are mostly quantitative definitions in terms of output. For instance, how many pounds or euros or dollar an individual professor has to bring in from outside in terms of research grants in order to keep his or her job. Publications, number of publications in SSCI journals or high-ranked journals, or the number of successfully completing graduates and doctoral students. These are typical goal agreements that you find within universities. Bueno, y el otro punto tiene que ver con los acuerdos de objetivos. Este acuerdo de objetivos se da entre las instituciones y el Estado, por un lado, y entre las instituciones, entre la administración de la institución y los departamentos, los diferentes departamentos, a veces entre los decanos y los profesores. Tiene que ver más que nada con una definición cuantitativa en términos de lo que la universidad produce. Por ejemplo, un profesor se define su salario en relación a cuántos recursos es capaz de captar para hacer una investigación determinada. Y eso le garantiza que pueda continuar su trabajo.
Otra forma puede ser qué número de publicaciones se han realizado en journals científicos de relevancia, y también se mide a través de la cantidad de alumnos graduados o doctorados de esa universidad. Esa es una forma de manera de cuantificar el desempeño. So the next element, evaluation and accreditation. That takes place of institutions as a whole and of degree programs. Definition of standards is done by independent agencies, I have mentioned it, and the emphasis is on externally defined quality standards. And in these external definitions, the argument of academic quality is less important than the argument of relevance to the economy, relevance to society. That is the new criterion in the area of evaluation and accreditation. En el tema de evaluación y acreditación, de repente hay nuevas definiciones externas que tienen que ver con estos argumentos en cuanto a la definición de lo que es la calidad. Es más importante esto que la relevancia de justamente los nuevos criterios. El énfasis está ahora justamente en las normas de calidad definidas externamente. Estos son los nuevos criterios. So the next element is, of course, quality management. For accountability reasons and due to evaluation and accreditation, many higher education institutions have implemented internal quality management systems, forcing academic staff and departments, but often also their administration, to follow predetermined standards and procedural rules. This is then linked to duties to report and certification according to norms. Entonces, la gestión de calidad tiene que ver con lo siguiente: por motivos de rendición de cuentas y debido a justamente esto de la evaluación y la acreditación, muchas instituciones de educación superior han implementado sistemas de gestión de calidad internos que obligan al staff académico y a los departamentos, y muchas veces incluso a la administración, a seguir estándares o normas determinadas y reglas de procedimiento. Esto está conectado con el deber de generar informes y de realizar certificaciones según ciertas normas. Next, we have the establishment of institutional profiles. This, of course, serves marketing and branding purposes, but it is also part of reputation management. Here, isomorphism, meaning the imitation of the best, is in conflict with institutional diversification and individual profiles. In Europe, the trend towards differentiation into research-intensive and teaching-only institutions is becoming more and more pronounced. Entonces, el establecimiento de perfiles o marcas institucionales, por supuesto, se relaciona con el marketing, con el tema de la marca, pero también es parte de lo que es la gestión de la reputación. Aquí el isomorfismo, es decir, la imitación de lo que es mejor, entra en conflicto con la diversificación institucional y los perfiles individuales. En Europa hay una tendencia hacia la diferenciación en universidades, como habíamos dicho antes, intensivas en cuanto a la investigación y aquellas que solamente se enfocan en la enseñanza. Y esto está cada vez de manera más pronunciada. The next element is higher education pacts. In some European countries, especially in Germany, these are agreements between the state and individual higher education institutions to take on more students or do something extra for an additional amount of money, which on the one hand gives the university more budgetary security, but typically the money is not used for what it is given, and the expenditure per student, for instance, will go down. Luego tenemos el tema de los pactos en la educación superior. En algunos países europeos existen acuerdos entre el Estado y las instituciones individuales de, por ejemplo, aceptar más alumnos o realizar
alguna cosa extra por una cantidad adicional de dinero. Esto supuestamente genera más seguridad presupuestaria, pero en general el dinero no se gasta en lo que se debe gastar y lo que esto genera es que el gasto por alumno empieza a bajar. The next element, very complicated, I try to be really brief, is quite a new group of jobs within university filled by what we call the new higher education professionals. This new group of jobs has people working in the space between administration and academia to act as change agents and to implement decisions of the central management in the departments or to prepare top-level decision-making. They often have a bridging function, and thus all levels within the institution are targeted by management activities geared towards efficiency and effectiveness. Y el último tema, que es un poco complejo, voy a tratar de ser breve, es este nuevo grupo de trabajos dentro de la universidad que están en un espacio que está entre la administración y la academia, ¿sí? Se llaman las nuevas o los nuevos profesionales de la educación superior. Estos actúan como agentes de cambio y se ocupan, por ejemplo, de implementar la toma de decisiones, muchas veces actúan como un puente. Y en todos los niveles dentro de la institución se apuntan o se dedican a actividades de gerenciamiento, eficiencia, efectividad, etc. So, in the last element I want to mention here is the impacts of competition and rankings. Many countries around the world now foster competition among their higher education institutions in the quest for excellence and higher positions in rankings. As a result, we see the emergence of new subsystems. I mentioned research-intensive versus teaching-only institutions, and of new networks. For instance, the European LERU network, which is the League of European Research Universities, or Universitas 21, or perhaps Buenos Aires is part of the, or is cooperating with the Coimbra group. These subsystems impact on the logic of the system as a whole. And within institutions, we observe the emergence of small kingdoms of the high performers and an erosion of the teaching-research nexus. The result is stronger fragmentation instead of organizational integration. Y finalmente el impacto que tienen la competencia y los rankings. Muchos países en todo el mundo promueven la competencia entre sus instituciones de educación superior en búsqueda de una excelencia o de una posición más alta en los rankings. Como resultado vemos la emergencia de subsistemas, por ejemplo, esto que decía de universidades con una investigación muy intensiva versus aquellas que se dedican solamente a la enseñanza, y nuevas redes, por ejemplo, la red LERU, que es la Liga de Universidades de Investigación Europeas, y no sé si en Buenos Aires se colabora con un grupo que se llama Coimbra, ¿puede ser? Coimbra was the group that you mentioned? Coimbra. No, that's not the case here. Pero esto impacta en la lógica del sistema como un todo. ¿Sí? Dentro de las instituciones observamos la emergencia de pequeños reinados, ¿sí? Y justamente se erosiona el nexo entre la universidad de la enseñanza y la universidad de la investigación. Y el resultado es una fragmentación aún más fuerte en lugar de una integración organizativa. So I now come to my conclusions. And in conclusion, we can say it is possible to say that the development of higher education institutions into organizations has not yet been fully achieved, and it remains also somewhat unclear into what type of organization higher education institutions are supposed to develop. La primera conclusión es que se puede decir que el desarrollo de las instituciones de educación superior y en su transformación en organizaciones no se ha logrado del todo todavía. Y queda la pregunta de en qué tipo de organización estas instituciones se supone que se tienen que transformar. As I mentioned before, in the relevant research literature, experts are divided
with one group insisting that universities are specific organizations and not corporate ones like companies on private markets, and another group saying that they are incomplete organizations lacking hierarchy, identity, and rationality. Dentro de la literatura o la bibliografía relevante, los expertos se dividen. Un grupo insiste que las universidades son organizaciones específicas y no son corporativas como empresas o parte del mercado privado. Y hay otro grupo que dice que son organizaciones incompletas a las cuales les falta jerarquía, identidad y racionalidad. So if universities become actors on markets, that means if they shift towards becoming corporate organizations, is the state then still responsible for protecting them from market failure? Entonces el interrogante pasa a ser, si las universidades se transforman en actores o parte de los mercados, por ejemplo como una organización corporativa, entonces ¿el Estado sigue siendo responsable de protegerlos, por ejemplo, de que fallen justamente dentro de la mecánica del mercado? I would say that the ability of universities to produce relevant knowledge and a highly qualified workforce for the emerging knowledge economies makes them too valuable for the state to withdraw from responsibility altogether. Yo lo que diría, lo que respondo a este interrogante es que la capacidad de las universidades de producir conocimiento relevante y una fuerza laboral altamente calificada que se adapte a las economías del conocimiento emergentes hacen que las universidades se transformen en un elemento demasiado valioso para que el Estado se retire de su responsabilidad. Certainly the steering tools have changed, but no national government has withdrawn completely from funding and regulating, from setting priorities and monitoring performance. Thus, we can say that state functions are repositioned rather than shrinking. Y seguramente las herramientas nuevas de dirección han cambiado, pero ningún gobierno nacional se ha retirado completamente del rol de financiamiento y de regulación. Se han establecido prioridades de monitoreo y de rendimiento. Por eso creo que estamos en un lugar para decir que las funciones del Estado se han reposicionado y no se han reducido. So the notion of governance and the use of new public management instruments have emerged in the higher education sector because of changing beliefs of what should be steered and how it should be steered. La noción de gobernanza, entonces, y el uso de instrumentos de nueva gestión pública o NPM han surgido en el sector de la educación superior debido a estas creencias cambiantes acerca de cómo se debe dirigir y cómo. ¿Qué se debe dirigir y cómo? Despite more institutional autonomy and stronger market orientation, state involvement in higher education governance is still required. But the state has become one stakeholder among others, and governance is shared. A pesar de que existe mayor autonomía institucional y una mayor orientación hacia el mercado, la participación del Estado en la educación superior aún es necesaria y el Estado se ha transformado entonces así en un grupo de interés más dentro de los otros y la gobernanza se ha transformado en algo compartido. Still, the state continues to play a special role in these new settings, to write the rules, to warrant markets, to offer institutional and legal devices. Aún así, las autoridades públicas o el Estado continúa jugando un rol muy especial en los nuevos escenarios para dictaminar lo que son las reglamentaciones, para garantizar los mercados, para ofrecer dispositivos legales e institucionales. The relationships between higher education institutions, the state and society have been redefined, but the role of the state in governing higher education has neither been weakened nor hollowed out, despite of what some experts assume.
Las relaciones entre las instituciones de educación superior, el Estado y la sociedad han sido redefinidos, pero el rol del Estado en la administración o en la gobernanza de la educación superior no ha sido ni debilitado ni vaciado, a pesar de lo que algunos expertos suponen. I thank you very much for your attention. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, damos lugar a las preguntas, reflexiones, inquietudes. Me voy a presentar primero. Buenas tardes, he llegado tarde. Yo soy la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Querría aprovechar y preguntarle a su opinión, no solamente las conclusiones generales, sino su opinión personal, que la considero muy valiosa por sus investigaciones. ¿Por qué considera que serían o cómo quedaría como una organización incompleta la universidad? ¿En qué puntos podrían obrar como esa incompletitud de la universidad para transformarse en una organización? Thank you. Yes, I was in that. I was referring to quite a very well-known article by two Scandinavian colleagues that appeared in the year 2000. So it's already 15 years old, and they said that universities are incomplete organizations because they lack hierarchy. I mean, there were certainly people who supported the managerial approach. So they lack hierarchy, too collegial, too flat in the hierarchies. They lack identity. That means too fragmented. Each department is its own little kingdom. You know, it's not an integrated whole. And they lack rationality in the decision making and, you know, in the effectiveness and efficiency. That is, I do not necessarily agree, and there has never been a really empirical proof of that hypothesis. I prefer universities, the idea of universities being specific organizations. But I wanted to introduce kind of state-of-the-art, you know, what is the debate about these issues? Bueno, muy bien. Cuando yo hablaba, me refería a este tema de la universidad como organización, hacía referencia a un artículo muy famoso publicado por dos colegas escandinavos que lo hicieron en el año 2000, o sea, eso ya es un artículo que tiene 15 años, donde ellos mismos definían que la universidad era incompleta porque carecía de jerarquía, es decir, era demasiado colegiado en su organización, no tenía una identidad propia, es decir, estaba demasiado fragmentado, había demasiado foco puesto en cada uno en su departamento, cada uno cuidando su propia quintita, y no era demasiado, no tenía racionalidad, no era demasiado racional, es decir, no había foco puesto en lo que tenía que ver con la toma de decisiones, con su eficiencia y con su eficacia. Claramente estos colegas apuntaban más a apoyaban más el modelo de gerenciamiento. No necesariamente estoy de acuerdo con ellos, creo que faltan pruebas empíricas para determinar dar como cierta esta hipótesis, y yo me inclino más a una combinación, a una universidad como una organización específica,
Pero bueno, esto es, digamos, quería darles las herramientas, quería que supieran cuál era el debate de la última generación. Quería preguntarle sobre el concepto de universidades más integradas, en el sentido de estar como más armadas en relación con la competencia. ¿Cuáles serían los elementos o en qué sentido son universidades más integradas? That's a relatively easy question to answer. A more integrated university would be a university where the departments or the faculties are not allowed to do whatever they want. They cannot be little kingdoms in themselves, but they, you know, it's basically a hierarchical structure being drawn, you know, from the top to the bottom, and the integration is basically at the level of the departments and faculties or schools or colleges. I mean, my university calls them schools and colleges, but I mean faculties and departments that they, you know, in some universities you have strong deans, you know, in some faculties that dominate, you know, that make their interests known and that insist that these get satisfied, and you have, you know, kind of weaker faculties. Education normally is a relatively weak faculty. I mean, and economics or medicine or law is a very strong one. So you will have the same experiences here. So more integrated means, you know, they can't do what they want and they have to listen to what the top management decides. Bueno, esta es una pregunta relativamente fácil de responder. Una universidad, más integrada es aquella donde sus departamentos o sus facultades no pueden hacer lo que les place, donde no, cada departamento y cada facultad no tiene su propio pequeño reino o cuida su propia quintita. Es una estructura básicamente verticalista y esta integración está puesta a nivel de departamento, facultad. Bueno, en cada país se llaman diferentes los departamentos, facultades, colegios. En el caso en su caso ellos lo llaman schools. Algunas universidades tienen decanos muy fuertes donde es claro lo que ellos quieren, cuáles son sus objetivos y se hace lo que él dice, y hay facultades donde esto es, bueno, como es más débil, donde no tienen una presencia tan fuerte, y eso, bueno, claramente ustedes lo deben poder experimentar en sus propias facultades, donde hay una presencia más fuerte, donde se marca el terreno más claramente, ya sea en la facultad de economía o medicina o abogacía. Más integración significa que ya no es tan verticalista. La pregunta que quiero hacerte es ¿por qué, si los cambios del modelo colegial al modelo empresarial o managerial en los países como el Reino Unido, por qué se aceptaron sin tantas resistencias? I've been asking myself that too. I mean, having moved from Germany to Scotland, and Scotland is still, I mean, less managerial than England, I have often said to what is called my boss now, basically the director of the center where I work as a professor, he is my line manager. That's what he's called. I have often told to him, you know,
I don't understand why British academics are not protesting against this or that. In Germany, professors would go on strike. You know, this is outrageous. I mean, I have been involved in analyses of the changes of the academic forms of work and the academic profession in the last 15 years. And in the last two surveys, the UK academic staff came out as the most demoralized staff in all of Europe. They were really, really fed up with their universities, and they felt that their working conditions had deteriorated. So what's the reason? I can only think that academic work or being a part of the academic profession still gives you so much intrinsic motivation that you love your work, that you love your job. You don't like the administration, you don't like the management. You try to fly under the radar, that they don't get, you know, too much on your back. But you love your work, and that's enough to stay. And you know, most academics have made their career within the university. Where else should they go? What kind of jobs should they do? You know, it's not so easy. That's the only explanation I have. I mean, you know, there are country differences, of course, and I'm sometimes shocked at what British academics are willing to accept from their management. No, ahora, si no se me va a ir de la cabeza. Yo también me pregunto, vos hiciste la pregunta con respecto a qué es lo que pasaba que nadie decía nada. Yo también me pregunto lo mismo. Yo me mudé de Alemania a Escocia y que en Escocia está mucho menos controlado que en Inglaterra y mucho menos empresarial, claro, mucho menos tiene mucho menos el modelo gerencial. Pero mi propio director, el cargo es line manager, es como un gerente de línea o gerente, como si fuera un cargo corporativo. Yo también me pregunto lo mismo. La verdad que los académicos, los profesores británicos, me imaginaría que deberían protestar a viva voz por esta situación. En Alemania irían a la huelga por una situación así, es realmente inaudito. Pero bueno, la verdad que analizando las diferentes formas del trabajo profesional, analizando la forma académica en los últimos 15 años, la verdad que me di cuenta a través de 2 estudios que se realizaron con los profesionales del Reino Unido. Se descubrió que los profesores del Reino Unido son los profesionales más desmoralizados de todos y que están hartos con sus universidades. Y bueno, pero ¿cuál es la razón por la que lo toleran? Bueno, básicamente yo diría que porque uno cuando se dedica a la docencia, a la profesión, el mundo académico te da muchas satisfacciones, lo amás, es un trabajo que amás, es un trabajo que odiarías hacer cualquier otro tipo de tarea que tenga que ver con lo administrativo o con la gerencia. Tratás de volar bajito para que el radar no te capte. Y bueno, creo que el amor al trabajo, el amor a esta tarea es a veces suficiente como para seguir permaneciendo. Bueno, que quizás la mayoría de los profesores permanecen en la universidad porque no tienen otra carrera por fuera de ella, no saben qué hacer si no es enseñando en la universidad. No es fácil, en cada país es una situación diferente y bueno, la verdad es que es una situación bastante choqueante lo que ocurre con los profesionales académicos del Reino Unido. Hola, ahí se escucha.
Sí, me llamo Alex Franco, soy licenciado en enfermería y estoy egresando del profesorado universitario de la Maimónides. Y me quedé pensando en esta distinción entre instituciones universitarias de enseñanza y las instituciones de investigación. Pensé si no era comparable a una idea de, por ejemplo, la enseñanza asemejable a una idea de artesanado y los centros de investigación como si fuese una especie de industrialización del conocimiento. ¿Es así pensable esa distinción de instituciones? That's a very interesting distinction. I've never thought about it in this way, and I would need to think about it a little bit longer. But one thing is clear. I mean, we nowadays have highly expanded higher education systems with lots and lots and lots of students. And all of these students do not have the same goal, what they want to have out of their education that they get at higher education institutions. So with a massified higher education system, you need to have some kind of differentiation. You need to have different institutions to cater for, or different programs to cater for the different motives and rationales of the student. And this differentiation you can do in basically in two different ways. And yours might be a third, which is interesting. You can either make a vertical differentiation with the elite universities on the top, highly selective, and the others, kind of going more towards the bottom. And the top universities have the highest tuition fees, and the bottom ones the lowest. So you can make a vertical differentiation. Or you can make a horizontal differentiation in two ways. By establishing different types of institutions, like we have in Germany, which are equally valued, but which provide for different kind of students and which are not ranked against each other. Or you can have, in a multiversity type of institution, you can have a differentiation of programs within an institution. But that would also be a horizontal kind of differentiation. That is kind of common wisdom in the field of higher education research, that this is, you have to differentiate in one way or another when you have a mass higher education system. And the artisanal and industrialized kind of division, I find that interesting. I cannot respond immediately, but I certainly will think about this. So thank you for the point. Es muy interesante la distinción que haces y necesitaría pensarlo un poco más, pero realmente me resulta muy interesante. Pero para darte una respuesta, creo que queda claro que hemos expandido el sistema de la educación superior, cada vez hay más alumnos y no todos tienen el mismo objetivo, por supuesto, de qué quieren obtener de su experiencia en la universidad. Las universidades y las instituciones de educación superior son cada vez más masivos y, por supuesto, resulta necesario diferenciarlas. Hay diferentes instituciones, diferentes programas para diferentes motivos. Ahora, creo que se diferencia en dos formas. La tuya sería una tercera, lo cual me resulta muy interesante y lo voy a pensar. Está la forma vertical, las universidades de élite que salen más dinero y las universidades menos costosas, y hay una diferenciación horizontal que distingue, por ejemplo, diferentes tipos de institución, como es en Alemania, con diferentes valores, pero no compiten unas con otras, ¿sí? Tienen diferentes tipos de estudiantes. Y la otra es según los distintos programas, pero también es una distinción horizontal. Entonces, hay muchísimas diferenciaciones. Ahora, esta distinción que haces vos entre quizás lo más artesanal y lo más industrial, como te dije, me resulta muy interesante. No te puedo dar una respuesta ya porque lo tendría que pensar un poco más, pero te agradezco mucho porque es un aporte muy interesante. Mi nombre es Elena Flores, soy licenciada en instrumentación quirúrgica, también terminando el profesorado universitario que pertenece a la Universidad Maimónides. Cuando se refiere a la gestión de calidad y a los criterios que en ella intervienen,
dice que la acreditación está dada por estándares, por normas, ¿sí? Por reglas, y también hace mención en un punto anterior a que la calidad es medida por agentes externos. ¿Cuáles serían esos indicadores? En realidad, más que cuáles serían, ¿quiénes son los que crean o postulan esos indicadores para la medición de estos estándares en la gestión de calidad? Okay, one of the most important actors who generates these indicators are the accreditation or quality assurance agencies. They start doing that on the national level, and often they have academics involved in this kind of work. And then they go, in Europe at least, they have been going up to the European level because the national quality assurance and accreditation agencies have formed a network at the European level. And accreditation and quality assurance is, on a European scale, only recognized if the agency is part of that network. So most of the indicators and standards and norms are developed at a European level. And there is a very complex form of generating that, which is subject specific. You can find that all on the internet. If you look at the European standards and guidelines for quality assurance, the other thing is that I talked about American accreditation. Some subjects, in particular economics and increasingly also engineering, ask for accreditation by an American agency to kind of boost their reputation on the international market. And America is actually very advanced, probably one of the most advanced countries in the world with testing and norm setting in these kind of things. They have many years of experiences. So some of the economics and engineering program, they get accredited by a national agency, possibly by a European one, and then also again by an American one, which costs them a lot of money, but it's an investment into their reputation. And I think that academics are involved in that, but to what extent then the norm setting is taking place, I do not really know. Muy bien, entonces, para resumir la respuesta, todo este control de calidad o gestión de la calidad tiene que ver con las agencias de acreditación o las agencias de control de calidad. Estas tienen lugar a nivel nacional, donde participan académicos, son agencias nacionales, y también a nivel europeo. Las agencias europeas crean redes y algunas veces la calidad solamente es reconocida si la agencia es parte de estas redes. Esto es una forma muy compleja, ¿sí? Y muchas veces es por carrera, por facultad. Algunos programas de economía, de ingeniería, ahora piden acreditación también de agencias norteamericanas, lo cual les cuesta mucho dinero, pero es una inversión para su reputación. Entonces, justamente la facultad de ingeniería o de economía requieren del control de la agencia nacional, de la agencia europea y luego de una agencia norteamericana. Entonces creo que la participación académica tiene que ver con justamente este sentido y este tipo de regulación. Muchas gracias, doctora Kegel. Realmente muy interesante. Hay muchas respuestas y seguramente muchas más que van a continuar el jueves próximo. Están invitados todos para un tema muy importante a las 18:30, el tema del ranking. Le voy a entregar un pequeño obsequio de la Universidad de Buenos Aires, pero toda la gratitud por los conocimientos
interesantes y para el debate que hoy nos trajo, ¿no?